Su secretario de Semplades en la zona 1 nos acompaña para comentarnos sobre este 2016. 9 años de Revolución Ciudadana, se ha destacado mucho lo que se ha hecho, sin embargo el escenario es distinto, hay un malestar ciudadano producto de esta crisis que se está enfrentando, porque ahora sí se puede hablar de crisis ya. De todas maneras, ¿cuál es la visión que ustedes tienen? ¿Realmente el escenario ha cambiado radicalmente de lo que fue hace 9 años del inicio de este proceso político? Muy buenos días, Fabricio. Muchas gracias. Un saludo a los televidentes. Me parece que es importante, diría, resaltar que ya se han dicho muchas cosas, ¿no?, a lo largo de todos estos días de la celebración. Yo creo que hay que más bien enfrentar, a mi juicio, dos elementos centrales también. El primero, que estamos abocados a un discurso bastante fatalista, ¿sí? Y luego también a un discurso que señala algunas verdades a medias. Y yo creo que eso es importante colocar en el debate. El primero, me parece a mí que no llamar a la sociedad en su conjunto a establecer una responsabilidad frente a una dificultad es malo, es complejo. América Latina tiene dificultades. La CEPAL dice que América Latina decrecerá en este año 2016 y fija cifras del menos 0.4%. El Fondo Monetario Internacional hace también sus apreciaciones. Entonces, esta crisis que afecta a los commodities, a las materias primas, al Ecuador en el tema del petróleo, a Colombia en el carbón, a Chile en el cobre, a Bolivia en el estaño, a todos. Más bien tiene que, en mi opinión, convocarnos a un discurso que innove, que genere elementos más bien de confianza también en la sociedad, porque finalmente este es un tema de corresponsabilidad. Entonces, usted me ha preguntado qué estamos haciendo. Hemos impulsado una ley de alianza público-privada que finalmente lo que intenta es eso, intenta generar condiciones que permitan que el sector privado venga, que el capital extranjero venga, y para esto hay condiciones específicas, 10 años de exoneración del impuesto a la renta. Es decir, si alguien viene mañana a construir una central, a hacer una carretera, a vincularse incluso a temas de los gobiernos autónomos descentralizados, va a tener 10 años de exoneración de impuesto a la renta, va a poder expatriar sus capitales sin pagar este impuesto de la salida de divisas. Es decir, hay un conjunto, digamos, de elementos que van a permitir que la inversión privada venga, que de alguna manera es, digamos que, el caballo de batalla con el cual se acusa las políticas del gobierno. Segundo, decía que es un tema también de verdades a medias, porque finalmente se hacen aseveraciones que están, digamos, basadas fuera de los datos que son obligatorios para todos contrastarlos, pues. Es decir, aquí cuando hablamos de reducir pobreza no es que el gobierno lo dice, pues. Esto dicen organismos internacionales debidamente acreditados que señalan que somos de los países que objetivamente hemos reducido brechas y que además hemos disminuido pobreza con muchísimo éxito. Segundo, cuando organismos internacionales dicen que tenemos la segunda red vial más importante de América Latina, esto no es una afirmación del gobierno. Es obviamente el que al final, en estos 9 años, con una inversión muy importante, hemos construido una información, hemos construido una infraestructura que le permite a la sociedad ecuatoriana poder desarrollarse, porque si tenemos energía, si tenemos vías, si tenemos puentes, si tenemos aeropuertos, si tenemos infraestructura de telecomunicaciones, los sectores productivos tienen condiciones de competitividad importantes. Si usted mira a los países vecinos, sin intentar disminuir la importancia, las carreteras colombianas son muy complicadas. Si uno viaja hasta Cali o de Cali más allá, las circunstancias son muy difíciles y eso tiene incidencias en el tema del traslado, de la movilización de productos. Entonces, yo creo que 9 años han construido una base sistémica importante. Esto creo que es lo que hay que resaltar, porque finalmente las dificultades, ¿a quién afectan? Afectan a los más pobres. Entonces, la reflexión es, si a lo largo de estos 9 años hay una importante infraestructura en CIBBs, en escuelas del milenio, en hospitales, ¿verdad?, en unidades educativas, la sociedad, los más pobres, van a poder enfrentar las dificultades con mejores condiciones, porque finalmente podrán tener a su niño cuidado adecuadamente, con alimentación suficiente, podrán estar en una escuela en la cual hay uniformes, hay educación gratuita,
podrán ir a un hospital en el cual podrán atender a sus familiares con medicina gratuita. Entonces, hay condiciones sistémicas que, a mi juicio, es el debate más importante. Pero en esa última parte, la capacidad, porque todo se financia con plata, al fin y al cabo, todo termina en lo económico, la capacidad de garantizar esos derechos, porque por más que uno políticamente lo enuncie, constitucionalmente se lo salvaguarde, sin embargo, todo depende del tema del dinero. Y vemos que dinero es lo que está faltando en este momento. Efectivamente, pero también hay que señalar que cuando se hace, decíamos, esas afirmaciones a medias, también se señalaba como un discurso político, obviamente, que esto ha sido un desastre, pues es que lo peor que ha hecho el gobierno del presidente Correa es el manejo de la economía. Y esto no es tan así, pues. Esto no es tan así porque hay que justamente ir a los indicadores. Si nosotros hemos logrado que el petróleo, ¿verdad?, que es un componente muy importante de la economía, que hoy día está significándonos un hueco fiscal de 6.000 millones de dólares. Es decir, ese es el efecto que la caída de los precios del petróleo tiene. Pero, sin embargo, la lógica de una actuación adecuada en temas relativos, por ejemplo, a la recuperación de impuestos. La economía hoy día, el país recibe cerca de 14.000 millones de dólares por concepto de impuestos. Y la pregunta no es que si esto es que hay más dinero por impuestos. El tema es que se ha cobrado mejor los impuestos. Esto quiere decir que si en el 2007 cobrábamos 3.000 millones, alguien no pagaba, pues. Y lo importante aquí es que, obviamente, quien más tiene está pagando más. Esta es una lógica de justicia redistributiva de la sociedad. Hoy, ese recurso, obviamente, financia, digamos, la marcha del aparato estatal. Es decir, si con esos recursos y esa dinámica seguimos manteniendo los temas económicos, se seguirán pagando policías, se pagarán profesores, los hospitales funcionarán, los insumos necesarios para que el aparato estatal funcione están allí. Cierto es que la caída de los commodities del precio del petróleo nos desacelera los temas de la inversión. Y obviamente esa inversión la tenemos que buscar afuera. Pero claro, allí está obviamente la lógica que estamos señalando. Es decir, hay un impacto, es un año complejo, es un año difícil, pero creo que me parece, como decía de inicio, no es un problema de un discurso fatalista. Hay que recurrir a iniciativas legislativas, a convocar a los actores externos, a los actores internos, para que finalmente, en una lógica de corresponsabilidad, trabajemos también juntos para que el país, en la dificultad, salga hacia adelante. Sin embargo, usted destacaba, por ejemplo, las acciones que se han tomado con la aprobación de la ley de inversión pública y privada, por ejemplo, una de ellas, pero la percepción en torno a esas acciones, que para muchos, y lógicamente la evidencia es que es positiva, sin embargo, la percepción es que se tomaron como salidas emergentes a un problema que se vino y que no estaba predispuesto y no parte de una política estatal, porque es evidente que en 9 años de Revolución Ciudadana se olvidaron mucho de los temas de este tipo de alianzas, de inversión pública y privada, tanto así que inclusive ya, a pesar del escenario económico que se presentaba y la evidente necesidad de aplicar un tema de esta naturaleza, al interior del movimiento hubieron fricciones y bastante fuertes para aprobarlo. Bueno, no es tan así. Yo creo que hay que precisar que ahora tenemos una política que planifica finalmente este país y este Estado y que planifica las responsabilidades de la sociedad. Pensemos, por ejemplo, en el tema energético, ¿verdad? Vamos hasta el año 16 y 17 a poner en marcha nuestro plan de centrales hidroeléctricas. Pero el país tiene 10.000 megavatios más listos y posibles. Se anuncia que Cardenillo, que es un proyecto de 700 megavatios, ya tiene en este momento interés en las alianzas público-privadas para una inversión de cerca de 1.500 millones de dólares. Y este proyecto no servirá para alimentar las necesidades energéticas del país, sirve para la exportación de la energía a Chile. Fíjese que tenemos un convenio con Chile, la parte norte minera chilena no tiene energía. Y por lo tanto la posibilidad de que toda esta inversión público-privada ya no va a ser para el autoabastecimiento de las necesidades propias energéticas locales, sino para pensar en exportación de energía. Entonces, ¿hay mercado en América Latina para el tema de comercialización de energía? Chile tiene una demanda de cerca de 10.000 megavatios y los únicos proyectos que harían posible sostener esa demanda de crecimiento de la minería chilena es el Ecuador.
porque el Ecuador tiene esa disponibilidad, tiene proyectos listos, tiene proyectos con estudios, tiene proyectos que en este momento, precisamente basados en esta lógica de la alianza público-privada, van a permitir inversiones para esa exportación de energía. Entonces, vamos a pasar de un país que hace 7, 8 años, recordemos pues, la hora de Sixto, ¿no? Un país en el cual teníamos que levantarnos una hora más temprano para ahorrar energía, de comprar cerca de 1.000 millones a nuestros vecinos colombianos y peruanos, vamos a pasar a exportar energía. Entonces, acaba de firmarse el acuerdo con la explotación minera en la zona de Zamora y en las partes orientales, Ecuacorrientes, Frutos del Norte. Es decir, yo creo que el país tiene posibilidades, por eso me parece que cierto es que es un año electoral, y en el año electoral los escándalos, las dificultades generan votos. Sí me parece que obviamente necesitamos precisar que al final el país es de todos y que la responsabilidad es de todos, independientemente finalmente de quien esté en el gobierno. Y habrá elecciones en el 2017 y los actores políticos le presentarán, entiendo yo, ojalá al país una propuesta más que lo que hoy de alguna manera se mira, que es un odio al presidente. Es decir, hoy hay que unirnos todos para vencer al presidente, cuando lo lógico debería ser, o sea, nos vamos a unir para darle propuestas y alternativas al país, que es lo que me parece que en la clase política es lo que menos existe. Voy a agradecer la presencia esta mañana del ingeniero Jorge Martínez, representante de Desempleados en la Zona 1.